Buenos días, otro día aquí comunicándome con ustedes a través de este medio. Estamos en la camioneta, vamos directo a las obras, a los lotes en Duneland. Estamos saliendo de aquí manejando desde Orlando, Florida. Pero hoy tengo una persona muy especial para mí. Su nombre es Ciro, es mi padre, mi papá, y él quería presentárselo a ustedes porque él es una parte muy importante en nuestro proyecto de Starling Home Builders. Nosotros construimos casas, construimos comercialmente también. Pero entonces todo esto también tiene que ver mucho con su influencia, porque gracias a su influencia y a su experiencia, tengo el conocimiento que tengo hoy en día, es gracias a todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos construido. Para hacer una breve introducción, que me quedo corto en palabras porque me quedaría mucho tiempo explicando quién es él. Es una persona que es un arquitecto graduado en Colombia, en la Universidad del Valle, pero tiene mucha experiencia en construcción, en manejo de obras, no solo en Colombia, porque pues construyó toda su vida, sino también acá. En los años 2000 se mudó para acá y consiguió contratos para hacer apartamentos, para hacer en varias partes de Florida. Entonces tiene mucha experiencia en construcción y pues bueno, aquí se los quiero presentar. Él está aquí a mi lado. Pues nada, gracias aquí obviamente, papi, por estar con nosotros aquí en este momento. Y vamos a hablar un poquito de construcción para que la gente pueda entender muchas cosas que de pronto la gente del común no conoce, y pues la gente que está en esto también pueda hacerse más fácil de entender sí, explicar mejor las cosas para que tengan un mejor conocimiento acerca de cómo nosotros trabajamos en Starling. Sí, me parece apropiado y gracias pues por esta invitación. Me siento complacido a ser parte de esto. Creo que todos tenemos mucho que aprender y todos tenemos mucho que enseñar y seguir aprendiendo cada día, cada momento, en cada circunstancia. Pues no sabía que la influencia en la construcción que ¿qué te digo? No sé si es accidental que estudié y me formé como arquitecto, ¿cierto? Porque desafortunadamente nos conducen a estudiar carreras de moda. Entonces, no sé si en ese momento que yo apliqué para arquitectura en la Universidad del Valle, el siglo XX, en los últimos 20 años, logré desarrollarme los conocimientos y prácticas que tienen que ver con esta carrera. Y afortunadamente tuviste un momento en que me diste la mano en muchos aspectos y vi que eras muy talentoso, no solo para eso, sino para muchas cosas más. De hecho, ejerces una profesión un poco diferente a la que yo desarrollé. Un poco bien diferente, es que si la gente no sabe, bueno, yo soy de profesión, soy odontólogo, pero la pasión mía siempre ha estado, bueno, aunque me apasiona también lo que hago, mi carrera, construir siempre me ha parecido que es como the top, o sea, como lo mejor, o sea, como lo más, como donde uno puede llegar a ofrecer más para la gente, para ayudar a la gente, porque siempre mi sentido siempre ha sido un poquito social, en el sentido de que es dar lo mejor para la gente, y yo sé que con lo que hago en la odontología, pues sirvo mucha gente, pero puedo servir más también si hago casas para las personas, y sobre todo para el foco de nosotros, el enfoque de nosotros, que aunque hacemos proyectos para todas las personas y con todos los presupuestos, realmente nuestro enfoque es esa clase media que ahorita se le está dificultando o haciendo más difícil adquirir una propiedad. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que siga siendo, no, la verdad no sé la palabra en español, como affordable, o sea, que sea una posibilidad para las familias. Hoy en día a día, pues por las cosas que están pasando económicamente y en fin,
otros factores que influyen también en eso, está siendo cada día más difícil para las personas poder tener esa propiedad inicial. Puedes tener más de inversiones y eso viene, pero la primera, la de tu familia, la de patrimonio familiar, es la que se está haciendo difícil. Pero entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, aunque estudio odontología muy diferente a lo que es construcción y arquitectura, para mí siempre la odontología ha sido también una especie de microconstrucción, porque si te das cuenta, cuando hay una caries y nosotros tenemos que fabricar un espacio para poder rellenar ese espacio y curarlo, en la construcción y en las reparaciones es prácticamente lo mismo, sino que usamos un taladro, pero es micro, le llamamos fresa o un burr, pues como se le dice en español. Pero es el mismo drill bit que se usa en la construcción y es para remover, o sea, son muy similares cuando hacemos implantes. Implantes es simplemente, imagínense colocar como un chazo en la pared, obviamente hay diferentes sentidos porque estamos trabajando en personas y en la boca de la persona, pero el principio es el mismo, ya, es reconstruir. Y entonces aunque no parezca, tiene mucho sentido o tiene mucho que ver. Claro. De hecho, el sistema estructural biológico que tenemos nosotros los humanos y toda la naturaleza es muy sabia y enseña mucho y muestra mucho. De ahí es donde nosotros aprendemos los principios estructurales de cómo se debe usar adecuadamente las cosas a nuestro alcance para nosotros construir desde el punto de vista estructural algo que funcione, algo que garantice durabilidad y resistencia. Eso se aplica tanto en la parte biológica, que son los huesos, pero también en la parte odontológica, la boca. Ya, oye, ahorita que tocas ese preciso tema, me hace pensar que, claro, por eso se han creado, y eso es todo lo que hoy tenemos es el resultado de muchos estudios y también de pruebas y fallas que se han hecho, no solo en odontología, sino también en arquitectura y en construcción, con materiales y todo eso. Y pensando en los materiales y hablando de eso, cuando un implante que nosotros hacemos, y aunque los hay de diferentes tipos de aleaciones y de metales, también hay de cerámica, sabemos que esos son estudiados precisamente para saber cuál es el que mejor te va a dar el resultado al final, para tener un efecto más duradero y longevo en la boca, entonces que te pueda resistir. Es lo mismo también nosotros, y a eso es lo que queríamos comenzar a llegar, es por qué nosotros como constructores en Starling Home Builders queremos o estamos promocionando mucho la construcción con stainless steel, que es con acero inoxidable, porque precisamente, y eso es un poquito del tema de lo que vamos a hablar hoy. Precisamente vamos a hablar por qué antes, aunque era igual de bueno, era mucho más costoso de lo que es hoy en día. Por ejemplo, ya ahorita es mucho, o sea, la diferencia entre construir en una forma tradicional y en una forma como lo hacemos nosotros en stainless steel o en acero inoxidable, sí, ya no existe esa gran diferencia en el precio o en el costo, porque obviamente con la tecnología y el avance de esto mismo, hemos logrado más o menos entregar un producto mucho más superior o mucho mejor por el mismo precio relativo. O sea, el incremento, si estamos hablando, realmente es como de un 3 a un 6% más de lo que cuesta una construcción tradicional, que para el beneficio realmente no representa mucho. Entonces, nada, ¿tienes algo más que decir de la introducción? No, eso, que tenemos esa similitud. Encontré en ti también la aplicación, además la curiosidad, como le atribuyen a Albert Einstein, que lo importante de todo es la imaginación, y con la imaginación es que tú puedes llegar más allá de tus metas. Entonces, esa imaginación, ese es un talento que personalmente yo he observado en ti, que hay un dicho que dice que desarma hasta un balín. Pues sí, él desde pequeño has estado muy curioso, y sobre todo en la parte tecnológica y la curiosidad de cómo se ensambla y funcionan las cosas. O sea, desarmar para saber y entender. Esa curiosidad te llevó a desarrollar más la imaginación. Aún así, eso te llevó también a tener una estructura de pensamiento
que es fácil de cuadrar para que los engranajes vayan encontrándose a sí mismos y las cosas puedan funcionar adecuadamente. Viendo ese talento en ti, aunque sería alienante si yo te hubiera forzado a seguir esta línea de estudios que yo hice, simplemente era tu elección. Y tú elegiste lo que quisiste hacer por X o Y motivo, que en otro espacio se puede comentar, pero no quise alienar tu pensamiento ni tu intención. Pero hoy en día, después de toda la vivencia que hemos tenido, de pronto le has encontrado algo fascinante y has tomado elecciones a estas alturas del partido, en el cual eres un profesional de la salud en pleno desarrollo y evolución, pero la evolución nos lleva a tomar otras decisiones y hacer cambios, pasar unas páginas y comenzar otros nuevos capítulos. Entiendo el cambio tuyo hacia la construcción y sobre todo, para mí lo fundamental es cómo consideras tú ayudar a los demás. Y es proveyendo de pronto el sitio. Acuérdate que los principios básicos de la supervivencia es el alimento y es la protección. O sea, ¿dónde puedo vivir? Eso es una necesidad humana que no se puede distorsionar ni nada de eso. Entonces, me gusta ese principio que nos mueve a proveer esa protección, llamémosle hoy en día una casa, sea un apartamento, sea lo que sea, donde pueda habitar ese ser o esa familia. Entonces, me gusta ese cambio y en ese sentido, pues, yo les colaboro hasta donde pueda en mi experiencia. Claro, no, pues tu experiencia es lo que obviamente, basado en tu experiencia, es que nosotros vamos obviamente a tomar también, se toman las decisiones que se toman, se hace lo que se hace, porque obviamente toda esa experiencia es completamente valorada. Estos son, ¿cuántos años ya, Pa, de experiencia en construcción y en... Llevamos, se puede decir que más de 45 años. Solamente. Y esos 45 años están precisamente a la disposición no solo de nosotros como Starling Home Builders, sino como de ustedes, las personas que quieran construir con nosotros y que quieran invertir con nosotros, pues obviamente esa experiencia va. Bueno, pues entonces hablemos un poquito de que estabas precisamente lo último que hablaste, que fue lo de aportar lo de la casa para una familia y un techo para una familia, que son de las partes como de las partes fundamentales que simplemente el ser humano debería poder tener, y no solo en la parte donde tengan un techo, porque pues un techo lo tienes debajo de una choza, debajo de un kiosco, sino que también se trata de construir un patrimonio familiar, que es lo que muchas personas hoy en día no logran hacer. Si tú te vas al tiempo, si tú te vas atrás en el tiempo, obviamente nosotros nos tocó digamos que tu etapa inicial fue en Colombia, a mí también obviamente, porque yo crecí en Colombia. Pasa lo mismo que en los Estados Unidos. En Estados Unidos había un crecimiento y siempre ha habido un crecimiento. En Estados Unidos siempre ha habido un crecimiento. Independientemente de la política, de todo lo que esté pasando, siempre ha habido crecimiento. Ahora, ese crecimiento es porque el país es demasiado grande y hay muchas oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Entonces, en Colombia, que ha habido un crecimiento, pero es un poquito más limitado, ¿sí? Acá, desde ese entonces, cuando la gente trabajaba, un solo ingreso podría bastar para que tú tuvieras tu casa, tu carro y tu familia pudiera vivir tranquilamente. Un solo ingreso. Hoy en día, después de muchos años, después de muchas cosas que han pasado, eso ya es cada vez más difícil de lograr para la gente promedio. Obviamente, si tienes un trabajo donde te ganas 500,000 al año, esas personas viven en un mundo diferente. Nosotros estamos hablando a las personas que tienen el ingreso promedio, que son la mayoría, por eso son promedio, y vamos a estar hablando de unos ingresos entre 40 y 100,000 dólares. Puede bajar y puede subir de ese rango, pero ese
Esas son las personas a las que nosotros queremos llegarle. ¿Por qué a esas personas? Porque son personas que quieren y resulta que es que en este caso sí de verdad no pueden porque simplemente no saben cómo, nadie los asesora y quieren y tienen las ganas de salir adelante económicamente hablando y de progresar, pero no se encuentran como en si gasto en esto no me queda para esto y si tengo Sí. para esto entonces no tengo para esto, entonces es una disfunción. Pero si tú logras comprar tu casa, así te presten la plata 30 años, es algo que vas a tener allí para el momento que puedas heredarle a tus hijos, puedas heredarle a tus nietos o simplemente comenzar a construir un patrimonio familiar y que pueda crecer solo basado en que tienes una casa. Entonces, eso es lo que nosotros, aparte de proveer la parte básica, que es simplemente un techo para proteger una familia, también es ofrecerles la oportunidad de que tengan un patrimonio familiar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr con Starling Home Builders. Pero obviamente para proveer eso, obviamente, para poder estar en ese rango, para que esas personas puedan tener acceso a esas casas, tienen que pasar muchas cosas alrededor. Nosotros estamos viviendo en un mercado ahorita que en las zonas principales, en las ciudades principales, por ejemplo, Orlando, Miami, Tampa, son ciudades que han crecido a un ritmo muy rápido. Miami es otro mundo, Miami Sí. es diferente, es un mercado muy diferente. Pero han crecido a un punto tan rápido y tan alto que ya se vuelven y los ingresos de las personas no es que haya mejorado, no haya subido de la misma forma. Entonces, claro, ya uno comienza a quedarse. Entonces ya digo, ya comienzas a tratar de escalar una pared que cada vez se hace más alta. Y eso me parece que es un poco injusto. Sí, claro. Pero es lo que pasa, yo no puedo hacer nada ante eso, pero lo que sí podemos hacer es lograr por otros medios que las personas que estén en ese problema y tengan esa dificultad tengan un poquito de acceso mejor dicho, es como un salvavidas, Entonces, ya pues teniendo toda esta premisa que hemos hablado, ¿por qué hacer casas y donde las estamos haciendo? ¿Por qué nosotros construimos como construimos? Primero ahí, antes que entrar más en detalle, te quería preguntar, yo sé que toda tu experiencia ha sido más que todo, yo sé que cuando lo has hecho en parte residencial ha sido más remodelaciones que casas nuevas. Yo sé que eso es el Común denominador, digamos. Tu fuerte, el fuerte que siempre has tenido es casas nuevas, pero también trabajaste en casas para hacer adiciones o reparaciones o hacer, eso se llaman como adiciones. Como fix-ups, cuando es rehabilitaciones de casas, cuando se compran, se arreglan y se venden, se mejoran. Pero también has hecho construcción tradicional, pero ya en obras cuando se eran 170 apartamentos, 250 apartamentos, que eso ya eran proyectos obviamente mucho más grandes. Los que trabajabas como subcontratista, obviamente los proyectos no eran tuyos, pero ahí había mucha experiencia con todas las personas que trabajaban allí. Pero ahorita que te venía preguntando, en tu experiencia de la parte de arreglar casas, cuando tú ves, por ejemplo, problemas de humedad, vamos a hablar un ejemplo de humedad, ya sea en un baño, ya sea en una cocina, ya sea porque ha filtrado por el techo, ¿cuáles son los daños más costosos, por ejemplo, estructuralmente, que tú encuentras en estas casas, por ejemplo? O sea, te llevan compramos una casa para arreglar y la ves y tú dices, mira, aquí hay un daño de humedad. ¿Cómo puede, o sea, ese problema de humedad, cuando ya envuelve toda la parte estructural, cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo ves esa parte? Aquí en Estados Unidos, ajá, en Estados Unidos existe un sistema constructivo que es diferente en cuanto a calidad y consistencia al que nosotros manejamos en Colombia, y sobre todo lo que me tocó a mí, que fue la ciudad de Cali y algunas zonas, digamos, circundantes. Allá se maneja otro tipo de construcción que es, digamos, más sólida, porque tenemos nosotros
una amenaza que se llama los sismos. Ajá, ajá. Entonces, Temblores, terremotos. sí. Ajá. Entonces se aplican unas variantes para la construcción con unas características, como les dije ahorita, más sólidas. Por ejemplo, los cimientos, las columnas, las vigas, las losas o entrepisos tienen unas características totalmente diferentes a esta zona de la Florida. La Florida es una península que se formó hace millones de años y su base es arena. Se ha solidificado y se volvió caliza y se volvió otros tipos de... Entonces, la respuesta estructural es diferente. Ya. Acá se trabaja normalmente antes de los años 2000, se aceptaba normalmente toda la estructura en madera. Pino era lo ideal porque era un material de la región o del país y también de bajo costo. Ese pino se le hacía un tratamiento cuando era para exteriores para que resistiera un poco la amenaza tanto de animales como el clima y la humedad. Porque cabe anotar ahí que obviamente pues en Cali tenemos ese problema sísmico que es el Sí. de temblores y todo eso. Aunque aquí no tiembla, hay, o sea, cada región donde uno construya, las normas de construcción de cada Claro. región pues son basadas en lo que pase naturalmente Correcto. en el sitio. Por ejemplo, acá tenemos muchos problemas, como lo estás diciendo, con humedad y sobre todo con huracanes también. Vientos, sí. Vientos, y todo lo que está en el código hoy de construcción de aquí de la Florida es basado precisamente en la experiencia que se ha tenido con los Correcto. eventos que han pasado. O sea que Correcto. cada 4 años cambian los códigos o se actualizan precisamente si ha habido algún nuevo huracán que hizo un daño diferente que no se conocía, por ejemplo. Entonces refuerzan partes y cosas así. Entonces ya ahí es donde estoy entendiendo lo que estás diciendo de por qué estructuralmente cada región tiene sus propios... Sí, claro, por ejemplo, en el oeste, San Francisco, Ajá. Los Ángeles, hay regulaciones antisísmicas, Claro, lo mismo claro, parte de Nueva York, y donde hay amenazas de sísmicas, pues. Entonces, aquí se desarrolló toda, que es además, es una herencia de la época de la colonia, de los años 1700, es heredado el sistema de construcción, que es basado en la madera. Para nosotros, en Colombia, eso se considera algo temporal. Tú hacer una construcción en madera es temporal y no se cree que es para vivir en ella más de 20 años, más de 10 años, ni más de 6 porque años. tiene un límite, tiene una fecha de vencimiento, por ser algo orgánico o simplemente es el pensamiento. Es el pensamiento y son las creencias, porque desde la época de la colonia, por ejemplo, en Colombia, hablemos concretamente, se comenzó a construir con barro y el origen del ladrillo es la tierra. Entonces es el mismo símil, pero diferente consistencia, y los muros se hacían en adobe. El barro se convirtió en adobe y esos muros nos daban a nosotros, desde el punto de vista del pensamiento y la seguridad, entre comillas, que era más sólido. Eso se fue extendiendo hasta los días de hoy. Aquí es lo mismo, la madera y el forro exterior se fue mejorando y variando hasta los días de hoy. Esa es una especie de construcción tradicional en esta área que estamos hablando de la península de la Florida, y así se ha venido manejando. Ya se ha venido cambiando y evolucionando en base a esos códigos que se han venido actualizando. Por ejemplo, ya sea el primer piso, la prioridad en un examen antes de aprobar un proyecto es cómo está conformado su exterior, si resiste los vientos huracanados a que puede estar sometido, y la humedad propia del semitrópico que es la Florida. Entonces se cambió ya a bloques de concreto. En bloques de concreto reforzados, hasta la viga de amarre general, nada más el cascarón. Por dentro se sigue entonces la tradición de la madera.
se hace una estructura en madera que aquí está muy comercializada y muy definida, y ya los códigos se adaptaron a todo eso. Toda la tecnología se ha venido implementando y ahí vemos las casas de 50, 60 años funcionando perfectamente. Cabe anotar allí en lo que estás diciendo, papi, que el código obviamente todavía permite hacer casas en madera, o sea, todavía es permitido. Sí, claro. Han cambiado las reglas en los amarres, en los tipos de amarre y todo, pero sigue, o sea, sigue. Acuérdense que los códigos es lo mínimo requerido para construir. No quiere decir que sea lo que hay, no quiere decir lo que hay que es lo mejor, no, claro. Es lo mínimo requerido. Correcto. Para que pueda pasar inspecciones, para que pueda ser habitable, para que pueda ser, si me entiendes, comercial, lo que sea. Pero entonces, para dar el paréntesis allí, sí existe todavía casas que las hacen en madera. No, nosotros no hemos hecho la primera en ese sentido porque creemos que obviamente va a tener más solidez haciéndolo con los muros de concreto y haciéndolo en bloque, claro. O en su defecto de stainless steel, de acero inoxidable, que es lo que estamos haciendo ahorita masivamente. Hablando de esa estructura que venimos comentando, sí. Que después de haber hecho, digamos, los muros en concreto, ya arriba sigue todavía las cercas y el soporte estructural de la cubierta sigue siendo en madera. Esas son diferentes clases de madera que se utilizan. Para la base es una madera tratada para que soporte la humedad que se transmite a través del piso y del piso, la losa de concreto que tienen todas las casas. Esa es una madera diferente. Después vienen las verticales, es un pino que se puede entrelazar entre el pino común y un pino más fibroso. Y el de la estructura de los techos es una madera especial, siendo pino, pero es estructural, a la cual es más condensada sus fibras y tiene una alta resistencia al soporte y al esfuerzo, etcétera, pero es igualmente vulnerable a la humedad y al clima. Por eso se protege, pero ella te aguanta las temperaturas variables que hay aquí en esta península. Son bastantes. Sí, son bien altas, pero como ahora viene el invierno, también son frías. Pero con todo este cuentico quiero llegar es por qué la propuesta de Stanley Home Builder se me hace muy apropiada, porque va resolviendo en el camino todas esas amenazas que pueden haber existido con estos procesos evolutivos de la construcción en la Florida. Y ahí, antesito de que continúes allí, porque obviamente continuando con lo que te estaba preguntando, era cuando uno hace, pues, o sea, va a hacer una reparación de un daño de humedad, porque, o sea, tú tienes que quitar el drywall y después de que quitas el panel yeso o el drywall, exacto, tú ahí es que te das cuenta realmente de cuál ha sido el daño y lo extenso que puede llegar a ser, porque es que no es solo lo que se dañó en la pared externa que uno lo que está viendo, sino que esa humedad, qué daño causó a la estructura o a los pinos que estás hablando, a las maderas que están erigidas allí verticalmente o ya sea horizontal también, porque todo eso hay que cambiarlo, porque claro. yo no puedo simplemente reparar la pared sabiendo que allá adentro hay una humedad. Eso aquí en la Florida también tenemos una gran amenaza con lo que es el hongo, el moho. Claro, el moho. Claro. Y eso es parte de lo que también nosotros aquí nos tenemos que cuidar. Pero entonces a lo que yo iba es, esas reparaciones o esos daños, ¿cómo tú te sentirías como dueño de casa sabiendo que eso no lo vas a tener que pasar por lo menos en 100 años? No, pues se desmonta de esa preocupación de los que saben que la vulnerabilidad de trabajar con la madera en esas humedades, eso es cierto, porque hemos tenido la oportunidad en muchas ocasiones de reparar baños, cocinas que han tenido una filtración permanente durante 2 años, 3 años, y sí, lo que tú dices es real. Se daña toda la estructura de esa zona y cambiar eso no es fácil. Claro. No es fácil y no quiere decir que se erradica el 100%, no.
tenemos que hacer de tripas corazones y resolver el problema del cliente o de esa casa de la mejor manera posible, haciendo ciertas modificaciones y envenenamiento de la madera e impermeabilizando para que en un futuro, si vuelve a suceder esa gotera, ese escape de agua que no se ve, la amenaza siempre va a estar. Siempre va a estar, claro. Siempre va a estar, pero para que, digamos, resista un poco más. Pero sigue existiendo la vulnerabilidad por ese material. Bueno, y no solo eso, imagínate ahorita que esa es una de las grandes amenazas, que es la humedad en la parte estructural de las casas de madera y de la construcción tradicional. ¿Qué me dices de las termitas? Oh, no. Es increíble. Cuando yo por primera vez vi una casa envuelta en como una carpa de circo. Como una carpa de circo, pero total y sellada por todos los ángulos, cosida, todo increíble. Sí, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay una casa dentro de esa bolsa? Sí. Es una bolsa hermética especial para aniquilar las termitas que ha invadido esa propiedad. Y esa la someten a un envenenamiento por X tiempo y una intensidad de veneno X para que se pueda matar. Y eso vale dinero. Ajá. Eso vale dinero para tratar de preservar esa propiedad o esa casa. Y no solo lo que te toca pagar para matar la termita o erradicarla, el daño que ha hecho la termita comiéndose la madera de la estructura de la casa. Y eso pasa en años y años. Eso uno no se da cuenta sino hasta cuando notaste que se vio alguna manchita en el drywall, en el panel yeso, y ahí nos dijiste, oye, ¿qué se van a reparar? Y resulta que se dan cuenta de que la madera por dentro está llena de huecos, porque esta termita está viviendo su vida feliz. No, pues ellos están con carne pura. Claro. Entonces, además ellas obviamente se van criando y van aumentando y van invadiendo. Sí, claro. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Ya cuando se dan cuenta es porque ya se les ha salido un poco la mano y han salido al interior o al exterior y la gente se da cuenta. Correcto. Hay unas soluciones aparentes de envenenamiento, digamos, rápido para frenar la invasión del exterior. Pero es que cuando ya está en la estructura, ya no hay solución fácil. Sí. La ventaja con este sistema metálico es que eso desaparece totalmente. Correcto, es que eso es lo que te iba a preguntar. Ahora, esa era mi siguiente pregunta, te me adelantaste. ¿Qué te parecería si yo puedo decirte que no tienes que tener problema, no tienes que tener ese miedo y esa amenaza de la termita, simplemente porque no tienen dientes de acero para comerse el metal? Esa ventaja tecnológica de la aplicación de esa tecnología de la estructura metálica, sea exterior o interior, borra de un solo pincelazo, digamos, esa amenaza que existió siempre. Ya van dos grandes amenazas, porque la estructura también de la que estabas hablando ahorita de madera, que es el entrelazado de donde soporta el techo de la casa, también viene en stainless steel, también se hace en stainless steel. Fantástico. Entonces, claro, entonces todo eso ya estamos mitigando ese problema estructural. O sea, es una casa que te va a durar 100 años o más, estructuralmente hablando, porque las modificaciones que quieras hacer adentro, o sea, todo eso obviamente es el tiempo del material que se esté utilizando, pero por lo menos estructuralmente la casa va a estar parada allí. Están programados por la parte del metal y lo que el metal garantiza por 100 años o más. No, pues eso es súper fantástico. Y si ya tienen el desarrollo, digamos, de los cálculos adecuados para resistir las amenazas, acá en este caso de la Florida, porque este material se puede aplicar a todo el país. Sí, claro, ¿no? Inclusive es que se está aplicando para todo el país. Y por eso cuando ustedes, si ustedes viven acá en el país y sobre todo en la Florida o en cualquier parte, ustedes pasan por zonas comerciales donde están haciendo centros comerciales, donde están haciendo plazas comerciales, donde están haciendo cosas, las estructuras que se usan mayormente son metálicas. Sí, ¿Por qué? Porque eso va a garantizar la longevidad de ese sitio. Entonces nosotros queremos llevar eso
a tu casa. Queremos llevar eso a que cuando tú compres algo, lo compres porque sabes que estás comprando algo muy bueno, pero por largo tiempo, que va a ser algo beneficioso para ti. Ahora, y si yo te dijera que simplemente con esas dos amenazas que podamos evitar, hoy en día yo te puedo decir que simplemente te va a costar de un 3 a un 6% más de lo que pagas normalmente por una construcción tradicional. ¿Valdría la pena o no considerarlo? Total y absolutamente Claro. positivo, porque de una vez se está quitando del camino los obstáculos o los problemas que uno se puede ganar en este proceso anterior al sistema de la estructura en madera. No, se me hace fantástico y más. Yo le pondría el plus de que el desperdicio es menos, porque ya tecnológicamente te diseñan toda la estructura y los cortes y cómo vienen las medidas. Eso sería fantástico porque no hay tanto desperdicio. Te me adelantaste porque es que yo eso es lo que te iba a comentar. La gran pregunta, me imagino que los que tienen alguna experiencia construyendo o simplemente no saben del punto, porque la pregunta que nosotros nos hacen mayormente es, son acero inoxidable, pero entonces son mucho más caras. ¿Por qué nosotros logramos disminuir los precios y llevarlos a un precio completamente competitivo, completamente comercial? Es simplemente por la forma en que como se está trabajando no el aluminio, el acero inoxidable hoy en día, el stainless steel hoy en día. Y así como lo estabas mencionando, anteriormente se compraban las cosas y se tenían que trabajar en sitio. Primero, antes de que se me pase este punto, porque con lo que estabas diciendo, con las amenazas o sea, todo el acero no es el mismo grosor ni la misma forma. No, claro. ¿Ya? Entonces es importante mencionarlo, que depende de donde tú vayas a construir. Las amenazas de vientos, eso ya está estudiado en la Florida, tienen unos parámetros y unos requisitos, y esos requisitos con estudios de ingenieros que ya se han hecho, o sea, eso ya está hecho, se determina el grosor del stainless steel o del acero inoxidable que se necesita para esa localidad donde tú estás construyendo tu casa. Obviamente eso ya viene calculado. Sí, claro. Y eso es para también resistir vientos, huracanes, cualquier tipo de fenómeno que haya existido, eso está ya estudiado. Y tu casa se hace sobre la ley, pues, o sea, se hace con lo que se requiere. Claro, con toda la normatividad. Correcto. Pero entonces, volviendo a lo de los costos, nosotros logramos, no nosotros como empresa, sino como humanidad, se han logrado bajar los precios del aluminio, del metal, es simplemente por la forma en que se fabrica. Anteriormente eran las mismas tiras que se utilizaban para como de madera, y los mismos largos, y en sitio tenías que cortarlas, adaptarlas, perforarlas, entonces la mano de obra se subía muchísimo. Muchísimo, estamos hablando de que en una casa normal era por ahí un 20% más de lo que tú tenías que pagar. Claro. Ya se ha reducido un 15% en promedio. Bastante. Claro, bastante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O cómo funciona? Estas empresas que se encargan de fabricar la estructura, todos los errores que se tienen que cometer se cometen en planos. Correcto. En diseño. ¿Ya? En el diseño es como ellos ya saben por dónde va a pasar este cable, el cable de la luz. Entonces ya cuando ellos hacen las partes o las estructuras, ya vienen con los huequitos listos, porque por ahí es que va a pasar ese cable. O sea que eso está interviniendo prácticamente ahí el desarrollo tecnológico de los cálculos, del diseño. Total. No, eso es fantástico. Claro, fantástico. porque ya así como tú imprimes, como tú mismo en la casa ya puedes imprimir cualquier estructura tridimensional, ya se hacen estos así. No se imprime toda la casa como en una sola unidad, pero se imprimen las partes prácticamente. Cuando digo imprime, es que simplemente se van a cortar y el metal se va a moldear de la forma en que se necesita. Ya viene hecho y eso lo entregan en sitio, y ya la parte de la mano de obra es ensamblar. No, eso se me hace fantástico, porque es la aplicación de la tecnología, del diseño, del cálculo. Exacto. Y de la aplicación en el corte de los materiales. Correcto. O sea, ya viene listo simplemente para ensamblar y conectar, ¿no?
Se me hace que es súper eficiente. Y otro punto en ese mismo. Anteriormente se necesitaba mano de obra especializada en gente que supiera cómo cortar, cómo manipular, cómo ensamblar. Claro que sí. Hoy en día necesitamos personas que sepan simplemente cómo usar un taladro. Sí. O sea, un conocimiento muy básico en la construcción, no tan especializado. Fíjate que... Perdón. Ajá. ¿Eso qué hace? Que bajen los precios de mano de obra. Claro, ¿Ya? claro. Uh-huh. Mira, en el sistema de la estructura en madera, ciertamente hay mucho desperdicio. Uh-huh. Mucho. Porque las piezas te las venden de 8, de 12 pies. Ya estándar. Claro, un estándar. Y te venden es un paquete, un pallet lleno. Uno los calcula pues cuando necesita, pero Exacto. viene el corte. Ese corte muy pocas veces se utiliza y se desperdicia bastante material. Sí. Eso se llama carpintería, ¿cierto? Sí. Pero carpintería en arquitectura es todo lo que se hace manual, hecho por el hombre y la máquina, pero es hecho por el hombre. Sí, La carpintería en madera es carpintería en madera, pero la carpintería metálica es lo mismo, o sea, es carpintería metálica. Entonces, aquellos que hemos trabajado carpintería en madera no debemos asustarnos ante esta nueva tendencia que va a ir surgiendo cada día más por la carpintería metálica. Simplemente se cambian algunas formas de, ya no es el clavo que vamos a clavar pues toda la estructura de madera, haciendo todo el panel de ese muro en el piso y después lo levantamos. Esa era la metodología, o es, sigue siendo. Y aquellos que son expertos con pistola hidromecánica hidráulica para disparar los clavos y unir las estructuras de madera con la otra de madera, va a cambiar ese sistema por el del taladro. Y el taladro es con tornillos especiales que aseguran la unión de estas piezas metálicas. Entonces no nos asustemos los que fuimos carpinteros o sabemos de carpintería, porque en el aspecto físico, tú sabes que a nosotros, a ti también, nos tocó trabajar se llama keyframing. Framing es la estructura. Hacer el marco, los marcos estructurales. Sí. Y lo hacíamos en madera y aprendimos y cortar y con sierra. No, ya no se necesita ni la sierra, ni el compresor, ni la pistola para clavar los clavos. En fin, ya ahora es una metodología diferente, es una tecnología diferente, pero los principios son los mismos, que hay que parar la estructura, hay que armarla, pero la tecnología de sus uniones cambia un poco. Total. Pero cuando aprendemos a desarrollar esto, nos va a rendir mucho más que cuando hacemos, ¿te acuerdas de esos locales comerciales que uno veía toda estructura metálica y eso era como una malla? Eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Y uno lo veía como ajeno y alejado, ¿no? Eso era otro tipo de construcción. Exacto, claro, no. Es para los que saben de eso. Correcto, ¿no? Sí. Ya nos llegó. Claro, ¿no? Y que no, ya nos llegó. Que no nos tocó eso, porque es que a ellos sí, eso sí era especializado y sí teníamos razón. Exacto. Sino que ahorita no es así. Y los costos, como dices tú, se pueden ir cuando las cosas se vuelven prácticas, se facilitan para la construcción. Cuando se facilita para la construcción, la mano de obra se puede popularizar y deja de ser especializada. No quiere decir que no vaya a ser bien, no, se hace bien, porque para eso hay que inspeccionar y estar pendiente de todo. Va a ser más favorable la mano de obra. Total, y el resultado, porque al final también muchas cosas dependen. Por ejemplo, cuando vamos a hacer paredes en madera, dependemos de qué tan recta esté la madera y escoger el palo más derecho para que no se nos note en la pared eso no es fácil. Las curvas. Eso no es fácil, por eso ahí está el desperdicio. Claro que sí. Y la sobrecompra, sí. Claro. Pero con esto
Esto viene totalmente recto porque viene de fábrica de esa misma manera. Oh, imagínate ¿Cómo los va? acabados. Exactamente. Muy lindos. Por eso va a quedar todo exacto, todo a medida. Los cortes van a ser perfectos. Todas las paredes se van a ver rectas, se van a ver planas. ¿Por qué? Porque simplemente el material que estamos usando para hacerlas es de esa misma manera. Fíjate que uno, bueno, ya nosotros, incluido Ricardo, que él aplica mucha tecnología. Luego lo tendremos aquí en el canal. Ok. Él aplica y él es muy perfeccionista en todo lo que él hace y se autoexige, pero al tope. Pero es porque ya se creó esa escuela en él y es bonito porque él, pues él es 1A+. Los acabados son impresionantes de bonitos. Eso uno, con el ojo, digamos, del arquitecto o del decorador o la decoradora o la arquitecta, nos fijamos mucho en los detalles de las líneas. En las líneas en cualquier sentido que vaya. Nosotros, cualquier cosita, como el punto negro en el tablero blanco, se va derechito y se fija que allá hay algo defectuoso. Y eso nos ha pasado en casas, sí, que ya se están haciendo, que uno llega a pintarlas o hacerle algo, o solamente a verlas, los defectos brotan delante de uno porque ya uno tiene ese ojo que se amañó a buscar detalles. ¿Por qué? Porque a uno le gustan las buenas cosas y los buenos acabados. Correcto. Esa es la ventaja que le veo. Es que imagínate que ahorita estamos cotizando precisamente una casa, aquí se llaman custom homes, que es como una casa. Ya. Exacto, es una casa, es una mansión porque son más de 7 claro, metros cuadrados. Pero ellos están queriéndola hacer todo de metal, precisamente por eso, porque ellos, o sea, las personas que ya lo han hecho, ellos saben que los acabados son mucho mejores así, y en ese tipo de construcción, tú necesitas que los acabados sean perfectos. Sí, correcto. Los comerciales, por eso también son así, o sea, hay muchos elementos que juegan a favor de que sea, que sea mejor que la construcción tradicional. Correcto. Sin embargo, si usted es una persona muy conservadora y muy tradicional, igual la podemos hacer también de la otra forma. Sí, pero claro, queremos que usted, como inversionista, como dueño de su propia casa, tenga algo que usted sepa que le va a durar toda la vida. Y a mí se me hace muy bonito, digamos, uno de los principios que tú nombraste ahora, que es ayudar a la gente a tener su propia vivienda. También se les puede enseñar a ellos a que no solo se puede limitar a una vivienda. Aquel que tiene una vivienda es capaz de tener 1, 2, 3, 4, 5. Si se puede dejar, digamos, abrirse su mente y conducirle hacia esa posibilidad. Pero ¿sabes qué? Vamos a dejar eso para la próxima video, porque es que eso es un tema muy interesante y es algo que también quiero tocar precisamente, que es subsecuente a este tema que estamos hablando de la construcción. Fantástico. Porque ya teniendo en cuenta de que es algo que te va a durar toda la vida, podemos ofrecerte también un plan para que no solo puedas construir una, sino 2 y 3 y seguir de ahí en adelante. Sí tenemos esa propuesta, pero te me estás como adelantando. Entonces, solo se me ocurrió. Ah, bueno, está bien. Porque sí, eso está dentro de lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestros clientes. No es solo una casa para que vivas, sino es una casa, puede ser una o varias casas para que tengas como tu propia inversión y como para crecer el patrimonio familiar, no solo con una sola casa, sino que tengas algo que puedas construir en el futuro. Yo sé eso, y no solo esto es que se nos llegue así de la nada esta idea, no. Esto obedece a unos estudios que se hace parte de tu proceso también de tomar decisiones en este sentido, porque hemos estudiado el negocio de la construcción, el negocio de la inversión en propiedad raíz y cómo se hace un negocio y cómo se puede volver ese negocio una cantidad de negocio para los demás, no solo para uno, sino para los demás. Ya llegará el momento en que, no sé en qué ocasión, ya ustedes hablarán sobre los estudios, las preparaciones que nosotros hicimos desde el año
se puede decir 2005 en adelante, o sea, hace 20 años se viene manejando esta concepción de la inversión en propiedad raíz con los gurús que han venido, digamos, enseñando aquí en todo el país y en todo el mundo, y cómo volver esto también para los que quieren, volverlo como un negocio viable y obtener como ingresos pasivos, ¿no? Correcto. Todo es posible para todo aquel que quiera. Que quiere, exactamente. Eso sí es principal y eso es primordial. El querer es primero que el saber. Porque Claro. si tú sabes pero no quieres, eso es lo mismo que no hacer nada. Pero si tú quieres y no sabes, ya tienes la parte más importante, que es el querer. Y el querer es simplemente la voluntad. Hay que aprender, sí, hay que aprender y, Sí, hay, claro. y hay que hacer. Correcto. Sobre todo porque después de querer, saber y no hacer, también te quedas en la misma. No hace nada. Y es ahí donde yo creo que la mayoría Se frena. se frena por el miedo al éxito. Pues yo sé que es el miedo al fracaso que la gente tiene, pero realmente también es el miedo al éxito, porque por lo menos si dices sí y haces, tienes más probabilidades de que sí pase, de que no pase. Entonces nada, con ese pensamiento los queremos dejar ahorita. Ya estamos nosotros mitad del camino, pero es que no queremos que se nos extienda y además hay que tener tema para otras conversaciones. Claro. Te quería agradecer por aquí, por esta charla. Yo sé que vamos a tener muchas más charlas juntos, pues igual trabajamos juntos. A ustedes muchas gracias por la atención y pues los veremos en otro próximo video y aquí estamos. Starring Home Builders, puedes encontrar información en starringhomebuilders.com, puedes suscribirte aquí al canal. Con nosotros cuentas cuando quieres, si quieres aprender, si quieres construir, danos una llamada, danos un texto, un email y nosotros podemos comunicarnos con ustedes. Primero que todo, gracias por estar allí pendiente y nada, aquí estamos para servirles. Ok. ¿Vale? Muchas gracias por este momento y esta oportunidad.